Hola jóvenes, buenos días. En un momento empezamos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, de nuevo buenos días jóvenes. Vamos a empezar la sesión de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor. Buenos días. Sí, se escucha. Bien, vamos a hacer un intento más por tener la clase en Meet. Ya modifiqué algunas cosas, a ver si no se vuelven demasiado borrosas las letras en la presentación. Bien, había quedado, digamos, de tarea que ustedes vieran los videos del experimento de Millikan y que terminaran los ejercicios de Thomson. Vamos por partes. En cuanto a los ejercicios de Thomson, ¿ya quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda de algún ejercicio en particular? Solamente uno, ya no hay espacio para más. De mi parte, no. ¿No? Ninguno. Bueno, entonces vamos a el tema de Millikan. Resulta que una vez que se encontró, una vez que Thomson determinó el valor de la relación carga-masa para los rayos catódicos, lo que hizo fue investigar si estos rayos catódicos, si estas partículas cargadas negativamente, a las que posteriormente se les dio el nombre de electrones, estaban en toda la materia, en todos los átomos de los diferentes elementos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues para investigar si estaban en todos los elementos, lo que hizo fue lo siguiente. Resulta que los rayos catódicos pues provienen del cátodo, ¿sí? Esa es la premisa inicial. Los rayos catódicos provienen del cátodo. Por lo tanto, si el cátodo era de aluminio o si era de cobre o si era de hierro, pues deberían de estar presentes estos rayos catódicos, estos electrones en los elementos. A lo que me refiero es que lo que hizo fue cambiar el material del que estaba hecho el electrodo negativo, el cátodo. Cuando utilizó hierro, pues encontró rayos catódicos con cierto valor para su carga masa. Cuando utilizó cobre, encontró el mismo valor para la relación carga-masa de los rayos catódicos generados con un electrodo de cobre. Lo mismo para un electrodo de plata o un electrodo de oro, y utilizó diferentes elementos. Adelante, Mitzi. Disculpe, profesor, quería saber si estaba compartiendo pantalla. No, no, no. Le estoy platicando. Esto no viene en la presentación ni tampoco en otro lado. Gracias. El caso es que investigó
si cambiaba la naturaleza de los rayos catódicos al cambiar la composición del cátodo, y encontró que no. En todos los casos encontró los mismos rayos catódicos. Así que la conclusión fue, bueno, pues si estos rayos catódicos provienen del cátodo y el cátodo es de oro, pues están dentro del oro, los electrones. Si el cátodo era de plata y se obtenían los mismos rayos catódicos, pues entonces estos rayos catódicos, estos electrones están dentro de los átomos de plata. Y así para los diferentes elementos. Por lo tanto, adelante, Roberto. Sí, profesor. Y con respecto a los rayos, ¿de qué depende el color que tengan? Bueno, déjeme terminar el cómo se llegó a la Ok, conclusión sí, de que disculpe. estaban siendo parte constituyente de la materia. Entonces, repito, en este caso, Thomson encontró que no importaba de qué material estaba hecho el electrodo negativo, el cátodo, los rayos catódicos que salían o provenían de él, esas partículas cargadas negativamente, siempre eran las mismas. Por lo tanto, esas partículas estaban en los átomos de oro, de plata, de cobre, etc. Quiere decir que eran parte constituyente de la materia. Y entonces él crea su modelo atómico, del cual vamos a hablar más adelante. Pero aquí yo quería que quedara claro que de esta manera es como él deduce que los rayos catódicos constituidos por partículas cargadas negativamente llamadas electrones estaban dentro de todos los elementos, formaban parte constituyente de la materia. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Ok, ahora, durante su experiencia de determinar de dónde provenían los rayos catódicos, también encontró que, bueno, él era un científico, así que como científico, pues era una persona curiosa y hasta cierto punto escéptica. Entonces él dijo, a lo mejor me estoy equivocando y no provienen del cátodo, sino que provienen de la fuente de poder estos rayos catódicos. Bueno, pues él utilizó diferentes fuentes de poder y encontró los mismos rayos catódicos. Y dijo, bueno, a lo mejor incluso no provienen ni del cátodo ni de la fuente de poder, a lo mejor provienen del gas residual. Y utilizó diferentes gases residuales, porque recuerden que el tubo de rayos catódicos es un tubo de vidrio sellado en ambos extremos, que en su interior contiene un gas residual, que posteriormente se sustrae la mayor cantidad de gas para que se forme el haz, es otra cosa, pero tiene un gas residual. El caso es que cambió de gas residual, utilizó diferentes gases y encontró los mismos rayos catódicos. Pero aquí viene la respuesta a la pregunta de su compañero. Resulta que al utilizar diferentes gases, ¿se obtenían los mismos rayos catódicos? Sí, pero se obtenían de un color ligeramente diferente o de un color diferente. Ya ven que las lámparas de neón pueden ser de diferentes colores. Entonces, en los anuncios, por ejemplo, de neón, se tienen diferentes colores. Y esto se debe a que, me voy a adelantar un poco para hablar de esto. Resulta que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente llamadas electrones, que están viajando del cátodo hacia el ánodo. Pero en su trayectoria se encuentran partículas del gas con moléculas o átomos del gas y chocan con esas partículas, chocan con esos átomos, pero específicamente chocan con los electrones de esos átomos. Y como si fueran bolas de billar, les pegan y los hacen saltar a órbitas superiores. Aquí les digo que me estoy adelantando porque voy a hablar de órbitas y todavía no hemos llegado a eso. Los hacen
les pegan a los átomos a los electrones de los átomos y hacen que salten a órbitas superiores. Bueno, digamos, hacen que se alejen del núcleo. Fíjense, estoy hablando de un núcleo atómico cuando todavía no llegamos a eso. Hacen que se alejen del núcleo y cuando regresan emiten la energía que absorbieron durante ese golpe, vamos a llamarla así. Y esa energía se emite en forma de energía radiante, ¿sí? ¿Qué es la energía radiante? Pues las ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Pues unas ondas electromagnéticas es la luz que nosotros vemos. Así que, pues dependiendo del átomo que golpeen, pues es el tipo de onda electromagnética que se emite. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Lo vamos a comprender más adelante cuando hablemos de los espectros electromagnéticos y de la teoría de Bohr. Pero aquí lo que me interesa es que se entienda que se encontró o se propuso que los electrones constituyentes de los rayos catódicos son a su vez parte constituyente de la materia, de todos los elementos, están en todos los elementos y por lo tanto son una de las partículas subatómicas que se andaban buscando. Pero recuerden que no se encontró ni la carga ni la masa del electrón de una manera confiable. Solo se encontró de manera confiable el valor de la relación carga-masa. Así que seguía pendiente encontrar el valor de la carga o de la masa de los electrones. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí, por eso. Bueno, ahora bien, se hicieron diferentes experimentos por parte de diferentes investigadores, de diferentes científicos, para determinar la carga o la masa de los electrones. Y no se tuvo éxito hasta que llegó Millikan y propuso uno de los experimentos más ingeniosos que se tienen en la física. Y es lo que se describe en el primer video. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. 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 Ok. Y bueno, pues en el primer video les hablan de la hipótesis del experimento de Millikan y de las expresiones analíticas que utilizó. ¿Hay alguna duda acerca de este primer video? No, profe. No, por mi parte ninguna. Ok. Entonces la hipótesis básica era que toda carga eléctrica debe ser un múltiplo entero de la carga de un electrón. Así que si yo tengo un objeto cargado eléctricamente, ese objeto debe de tener un número entero de electrones extra si la carga es negativa o le faltan si la carga es positiva. ¿Sí? En pocas palabras, una carga Q es igual a n veces la carga del electrón, donde n es un número entero, forzosamente es un número entero. ¿Sí? Y E es la carga del electrón. ¿Por qué debe de ser un número entero? Porque no hay medios electrones, ni un cuarto de electrón, ni un décimo de electrón. Entonces, debe de ser un número entero n. El dispositivo que utilizó, pues es algo similar a esto, digamos a grosso modo. Un par de placas metálicas con una cámara inferior, una cámara superior. En la cámara superior se aspersan las gotas de aceite de tal manera que se tiene aquí una nube de gotas de aceite que eventualmente algunas de ellas caen a través del orificio de la placa superior que está aquí. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero es un orificio en la placa superior y caen, digamos, formando una columna de gotas de aceite, ¿sí? Las cuales se pueden observar a través del microscopio para observar el comportamiento de estas gotas de aceite en presencia de un campo eléctrico. Un campo eléctrico que
se establece entre la placa inferior, que se hace cargar positivamente, y la placa, perdón, que se hace cargar negativamente, y la placa superior, que se hace cargar positivamente. De tal manera que estas gotas de aceite pues quedan cargadas electrostáticamente. Así como ustedes cuando hay un día muy seco, no como en estas fechas, que es muy húmedo, sino en esa temporada de calor donde los días son muy secos, si ustedes utilizan ropa de tela sintética, van a notar que al terminar el día, cuando ustedes se quitan la ropa, se escuchan descargas eléctricas, o incluso si la luz está apagada, pues se ven las descargas eléctricas. ¿Lo han notado alguna vez? Sí. Sí. Bueno, Sí. eso se debe a que ustedes se van friccionando con las moléculas de aire y le arrancan electrones a las moléculas de aire. Bueno, pues así las gotas de aceite, cuando salen disparadas del aspersor, se friccionan con las moléculas del aire y quedan cargadas. Nada más aquí ocurre que algunas gotas quedan cargadas positivamente porque pierden electrones, y otras quedan cargadas negativamente porque ganan electrones. Entonces aquí en esta columna hay una mezcla de gotas cargadas eléctricamente, algunas con carga positiva y otras con carga negativa. El caso es que se pueden observar a través del microscopio y se puede ver cómo se comportan en presencia de un campo eléctrico, como ya les dije, dispuesto de tal forma que la placa inferior es negativa y la placa superior es positiva, ¿sí? Entonces, cuando no hay campo eléctrico, pues la gota cae libremente, ¿sí? Y actúan sobre ella tres fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción y la fuerza de Arquímedes. Estas fuerzas tienen un valor constante cuando la gota adquiere una velocidad constante, ¿sí? Y se tiene entonces una expresión de equilibrio donde la suma de fuerzas es igual a cero, pero no se confundan, la gota sigue cayendo, ¿sí? Porque está en caída libre. Nada más que como cae a velocidad constante, la aceleración es cero, y si la aceleración es cero, la suma de las fuerzas debe de ser cero. Profesor, Sí, dígame. disculpe interrumpirlo. ¿Cuál es la fuerza de Arquímedes? Bueno, la fuerza de Arquímedes es, lo voy a poner de la siguiente manera. Aquí tenemos una gota de aceite que va cayendo libremente, ¿sí? Cuando cae libremente, esta gota de aceite en esta posición ocupa un cierto espacio, pero si va cayendo, tiene que llegar en algún momento a esta otra posición. ¿Está usted de acuerdo? Sí, Tiene que llegar a esta otra posición. Pero para llegar a esa posición, tiene que desplazar a lo que hay ahí. ¿Qué hay allí? aire. Aire. Tiene que desplazar al aire, y para desplazar al aire tiene que ejercer cierta fuerza. Esa precisamente es la fuerza de Arquímedes. Ok, La fuerza que se requiere para desplazar al, em, ¿cómo se llama? Al fluido ¿Ruido? y ocupar su lugar, ¿sí? ok. Esa es la llamada fuerza de Arquímedes, Muchas gracias. ¿sí? A esa fuerza también se le llama fuerza de flotación, porque si la gota no tiene suficiente fuerza, pues no va a desplazar al fluido que está abajo, y por lo tanto va a quedar flotando. Se le llama fuerza de flotación, fuerza de Arquímedes o fuerza boyante, como si fuera una boya en el mar, ¿sí? Sí, gracias. Esa es la fuerza de Arquímedes. Bien. Bueno, entonces, en este caso, pues se tiene que la suma de las fuerzas
debe de ser igual a 0 cuando la gota alcanza su velocidad terminal. Las gotas son tan pequeñitas que casi de inmediato alcanzan una velocidad terminal, ¿sí? ¿Qué es esto de la velocidad terminal? ¿Alguno de ustedes se ha aventado en paracaídas? Sí. Bueno, pues generalmente en esos casos, vamos a suponer que este es el avión, la placa superior es el avión. Ustedes en el momento en que se avientan desde el paracaídas, pues, permítanme un segundo. En el momento en que se avientan del paracaídas, su velocidad vertical es 0, porque empiezan en esta posición. Pero conforme van cayendo, pues su velocidad va aumentando, 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 hasta que se alcanza una velocidad máxima. Esa es la velocidad terminal. Su aceleración va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué va disminuyendo? Porque la fuerza de Arquímedes la fuerza de fricción es cada vez mayor. Si su velocidad aumenta, la fuerza de fricción aumenta. Es decir, ya va a existir una fuerza que trata de empujarlos hacia arriba, ¿sí? En La el caso fuerza de del Arquímedes va a ser paracaídas, la misma. en el ¿Perdón? caso del paracaídas, la fuerza de fricción sería la resistencia al aire, ¿no? No, 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 no. No hablemos ahorita del paracaídas. Hablemos de que ustedes están cayendo. Ahorita ustedes están cayendo y empiezan a caer con una velocidad 0 y una aceleración máxima. Conforme se desarrolla su caída, su velocidad aumenta, su aceleración disminuye, ¿sí? Su velocidad aumenta porque llevan una aceleración, pero su velocidad disminuye porque la fuerza de fricción cada vez es mayor. Mientras mayor sea la fuerza de fricción, menor será la velocidad de caída. Y se alcanza un momento en el cual la aceleración es 0. La velocidad es máxima. Esta es la velocidad terminal, ¿sí? Y se vuelve constante la fuerza de fricción, ya se tiene constante la fuerza de Arquímedes y la fuerza de gravedad. Y la suma de estas tres, ¿sí? La suma de estas tres, pues va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, en cuanto a paracaídas, en el momento en que se abre el paracaídas, pues ustedes aumentan drásticamente su forma y aumentan drásticamente su superficie de contacto y eso hace que la fuerza de fricción aumente de una manera muy grande, ¿sí? Y pues se frena su caída. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, pues las gotas alcanzan una velocidad terminal muy, muy rápido porque son muy pequeñas. Posteriormente, si se aplica una diferencia de potencial, considerando que la gota está cargada negativamente, pues entonces va a existir una fuerza eléctrica que jala a la gota hacia arriba. Pero si esta fuerza eléctrica es pequeña, pues la gota va a seguir cayendo, pero va a estar en presencia de un campo eléctrico. No va a caer a la misma velocidad que caía cuando estaba en caída libre, ¿sí? Cuando está en caída libre, su velocidad de caída es mucho mayor que cuando existe un campo eléctrico que ya va a generar una fuerza eléctrica que jala a la gota, que jala a la gota hacia arriba, ¿sí? Por cierto, ¿sí se ven bien las letras? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces estamos bien. Pero todavía siguen existiendo las otras fuerzas, sigue existiendo, como está cayendo la gota, sigue cayendo, pues sigue existiendo la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción y la fuerza de Arquímedes, ¿sí? Pero al final de cuentas, también bajo esta circunstancia de estar en presencia de un campo eléctrico, también se alcanza la velocidad constante y por lo tanto, en ese momento se dice que la suma de las fuerzas es igual a 0, ¿sí? Pero la gota sigue cayendo, por eso dice aquí, en descenso con campo eléctrico.
Sin embargo, ¿qué pasa si aumentamos la diferencia de potencial entre las placas? Si aumentamos la diferencia de potencial entre las placas, la fuerza eléctrica aumenta hasta llegar el momento incluso en el cual podemos dejar a la gota estática, ¿sí? Eso se observa, todo esto se observa a través del microscopio. Y en ese caso, pues todavía va a existir la fuerza de Arquímedes y fuerza de gravedad, pero no la fuerza de fricción, porque si la gota está estática, no hay fuerza de fricción. Pero aún así, se alcanza el equilibrio. Y en ese momento, la suma de las fuerzas es igual a 0. También, si seguimos aumentando la diferencia de potencial, aumenta la magnitud de la fuerza eléctrica y va a lograrse incluso que la gota empiece a ascender. No solamente se frena la gota y se queda estática, sino que incluso empieza a ascender. Por eso aquí dice que está en ascenso con campo eléctrico, porque la fuerza eléctrica es muy grande y hace que incluso la gota empiece a ascender. La fuerza de gravedad seguirá apuntando hacia abajo. La fuerza de fricción ahora va a apuntar hacia abajo porque la gota se mueve hacia arriba y la fuerza de Arquímedes seguirá apuntando hacia arriba, ¿sí? Pero en ascenso también se alcanza una velocidad terminal, una velocidad constante. Y en ese momento, pues se tiene la gota en equilibrio y le corresponde una expresión de equilibrio en donde la suma de las fuerzas es igual a 0. Claro que como hay una expresión para la fuerza de gravedad, una para la fuerza de fricción, una para la fuerza de Arquímedes y una para la fuerza eléctrica, estas expresiones pues las describen aquí en el video, son las que tenemos acá. Y si sustituimos estas expresiones en las diferentes expresiones de equilibrio, valga la redundancia, pues se obtienen estas ecuaciones, ¿sí? Estas son las ecuaciones que se obtienen para la gota en caída libre, para la gota en descenso con campo eléctrico, en ascenso, estática y en ascenso con campo eléctrico. Y ahí, pues en el video les describen que las velocidades de caída, las velocidades terminales se les da un nombre particular. Cuando la gota está en caída libre, a la velocidad terminal se le llama velocidad de caída libre. Cuando la gota está en descenso con campo eléctrico, a la velocidad terminal se le llama velocidad de descenso. Cuando la gota está estática, pues no hay una velocidad. Cuando la gota está en ascenso, a la velocidad terminal se le llama velocidad de ascenso, ¿sí? Y también, creo que eso sería todo, ¿sí? Creo que eso es todo del video. ¿Alguna duda de este video antes de que cierre las diapositivas? Jóvenes. ¿Y solo se puede hacer con ese tipo de, bueno, con el aceite o con qué clase de sustancia es necesario? No, de hecho, Millikan inicialmente utilizó gotas de agua, pero no obtuvo muy buenos resultados porque resulta que las gotas de agua se le iban evaporando y cambiaba el radio de la gota y la masa de la gota. Posteriormente, pues él trabajó con gotas de aceite que pues ya no se le evaporaban, ¿sí? Esos son los dos principales líquidos que se han utilizado en este experimento. Claro, hay diferentes tipos de aceite. De hecho, déjenme les platico, este experimento de manera presencial se ha llevado a cabo en diferentes ocasiones ahí en la Facultad de Ingeniería, en la División de Ciencias Básicas, en el Laboratorio de Química. Se ha llevado a cabo en diferentes ocasiones porque tenemos los aparatos para llevarlo a cabo. Pero el problema es que el aceite
El aceite que se utiliza es un aceite muy especial, muy particular. No crean que es aceite de cocina o aceite de oliva o aceite de cártamo. No, es un aceite especial que, que se tiene que mandar a pedir a Alemania y es un poquito caro. Así que no siempre se puede realizar este experimento en los laboratorios. Bueno, Gracias. si ya no hay más dudas de este video, vamos con el otro. En el otro video, pues nos hablan de cómo se determina específicamente el valor de la carga eléctrica fundamental, ¿sí? Y para ello, pues se utiliza las expresiones, ¿no? Y la hipótesis de Millikan, en donde cualquier carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga eléctrica fundamental, ¿sí? Y por lo tanto, pues se puede encontrar este valor que es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Si por ejemplo una carga corresponde a 3 electrones y otra gota corresponde a 7 electrones y otra carga corresponde a 7 electrones y otra carga corresponde a 13 electrones, pues todos tienen como múltiplo común la carga del electrón. Y se puede tener un procedimiento para encontrar el valor de la carga del electrón, ¿sí? Es meramente un procedimiento analítico, ¿sí? Ya conociendo las diferentes expresiones y los parámetros empleados en el experimento de Millikan, ¿sí? Pues se tiene para la gota en caída libre, en descenso con campo eléctrico estática o en ascenso, las diferentes expresiones de equilibrio y las expresiones finales que nos permiten calcular. Ojo, fíjense que para calcular el radio de la gota que se emplea eh, para a su vez determinar la carga de la gota en descenso, estática o en ascenso, se requiere el radio. Y el radio solo se puede determinar cuando la gota está en caída libre, ¿sí? Repito, el radio de la gota solo se determina cuando la gota está en caída libre, empleando esta expresión. Ya una vez conociendo el radio, se puede sustituir en las otras ecuaciones para determinar la carga de la gota. Aquí pues se les indica cuáles son los parámetros que se pueden conocer a la hora de llevar a cabo el experimento. Se puede conocer el valor de pi, obviamente, se conoce la densidad del aceite, la densidad del aire, el valor de la aceleración gravitatoria y el valor de la viscosidad del medio, que en este caso pues sería la viscosidad del aire. También se puede conocer la distancia entre las placas y el voltaje aplicado entre las placas, ¿sí? ¿Qué no se conoce? ¿Qué se tiene que determinar experimentalmente? Pues experimentalmente se tiene que determinar la velocidad de caída libre o bien la velocidad de descenso o la velocidad de ascenso, ¿sí? Y ya con estos valores de la velocidad de caída libre, pues se puede determinar el radio. Ahora, con el radio y la velocidad de descenso, se puede determinar la carga de la gota, o con el radio simplemente se determina la carga de la gota cuando está estática, o bien con el radio y la velocidad de ascenso se determina la carga de la gota empleando esta expresión. En pocas palabras, aquí el chiste es determinar la velocidad de caída libre para poder determinar el radio. Y también la velocidad de descenso cuando está en presencia de un campo eléctrico para que, ya conociendo el radio, se determine la carga de la gota. Y también la velocidad de ascenso cuando está en presencia de un campo eléctrico para que con el radio se determine la carga de la gota. Todo esto, a final de cuentas, se basa en determinar velocidades. Velocidad de caída libre, velocidad de descenso y velocidad de ascenso. ¿Y cómo se determina una velocidad? Pues midiendo la distancia que se recorre en cierto tiempo. Y con ayuda del microscopio se puede observar la distancia que recorre la gota
y con ayuda de un cronómetro medir el tiempo que transcurre en ese recorrido. Bien, por eso es que aquí nos ponen la velocidad de caída libre se va a determinar con la distancia que recorre en caída libre dividida entre el tiempo que recorre en caída libre. Y lo mismo para la velocidad de descenso y para la velocidad de ascenso. Así que se aspersan las gotas, se elige una gota que pase cerca de la graduación, ¿sí? Y se determina el tiempo que tarda en recorrer cierta distancia midiendo con el cronómetro. Con eso se tendría el tiempo de caída libre y se tendría la distancia de caída libre. Se determina entonces la velocidad de caída libre, perdón, el voltaje que se aplicó entre las gotas, perdón, aquí me equivoqué. Cuando la gota está en caída libre, se determina el tiempo de caída libre y la distancia de caída libre. Después se aplica una diferencia de potencial entre las placas y la gota puede ocurrir tres cosas. Puede ser que la gota se quede quieta, perdón, voy en orden. Puede ocurrir que la gota se frene, pero siga cayendo. Va a estar entonces en descenso con campo eléctrico. Pero puede ser también que la gota quede estática. Incluso puede ser que la gota no solo se frene o quede estática, sino que empiece a ascender. Y entonces, pues ya nosotros tendríamos que ver qué voltaje se está empleando y si la gota sigue cayendo, pues hay que determinar el tiempo de descenso y la distancia de descenso. Y ya con el tiempo de caída libre y la velocidad de caída libre, y la distancia de caída libre, se determina la velocidad de caída libre con el tiempo de descenso y la velocidad y la distancia de descenso se determina la velocidad de descenso. La velocidad de caída libre se sustituye en la expresión del radio, se determina el radio y con la velocidad de descenso se determina la carga de la gota. Este es el procedimiento cuando la gota sigue cayendo en presencia del campo eléctrico. Y algo similar se tiene cuando la gota se tiene estática. Se determina la velocidad de caída libre para poder conocer el radio y el radio se sustituye en la expresión. También cuando la gota empieza a ascender, pues se tiene que determinar una velocidad de caída libre para determinar el radio y una velocidad de ascenso para determinar junto con el radio la carga de la gota. Sí, este es el procedimiento. Con esto se determina, ojo, se está determinando la carga de la gota, ¿sí? Pero estas cargas diferentes que se utilizan para, o que se obtienen más bien para diferentes gotas, hay que ordenarlas de menor a mayor para eventualmente conocer el valor de la carga del electrón o el valor del mínimo común múltiplo. En este caso, se ordenan de menor a mayor. Y se divide cada una de las cargas entre el valor más pequeño. En este caso, el valor más pequeño es el primer valor. Se divide este valor entre este mismo valor y se obtiene 1. Después, la segunda carga se divide entre la primera porque es la más pequeña, y la tercera entre la primera, la cuarta entre la primera, la quinta entre la primera, y se obtienen estos valores. Una vez que ya se tienen estos valores, se busca un número entero que multiplicado por estos valores me dé un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, si utilizo el 1, pues voy a obtener estos mismos valores si no son números enteros. Entonces descarto el 1. Si utilizo el 2, lo que voy a obtener son estos valores y no son números enteros ni cercanos a enteros. Tal vez este sí, no hay valores cercanos a enteros. Si utilizo el 3, así que descartamos el 2. Si utilizo el 3, obtengo estos valores que tampoco son muy cercanos a enteros. Si utilizo el 4, obtengo estos valores que no son cercanos a enteros. Voy descartando estos valores. Si utilizo el 5, miren, ya con el número 5 obtengo valores muy cercanos a enteros. 7.99, 8.99, 12.99, etc. Pues el número que andaba yo buscando es el 5.
Sí, es un poco laborioso esto, pero así se tiene que hacer. Primero se divide entre la carga más pequeña y esos valores obtenidos se multiplican por un entero que tendremos que determinar pues a prueba y error. Empezamos con el 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta que encontremos un valor que multiplicado por los de la segunda columna se obtenga valores muy cercanos a enteros. En este caso fue el número 5. Aquí no vayan a hacer trampa y vayan a multiplicar por 10,000 y ya tienen números enteros. No, tiene que ser un valor pequeño, el más pequeño posible. Y pues se obtiene de la manera en como ya lo describí. Ya una vez que se tienen estos valores, se redondea o se hace la aproximación al valor entero más cercano. En este caso el 5 pues sigue siendo 5, el 7.99 sería un 8, aquí sería un 9, un 13 y un 14. ¿Qué son estos valores? Estos valores son el número de electrones que tiene en exceso cada gota o el número de electrones que se tienen en esta carga eléctrica. Dicho de otra manera, la primera carga es debida a 5 electrones, la segunda carga es debida a 8 electrones, la tercera carga equivale a 9 electrones, la cuarta carga equivale a 13 y la quinta carga equivale a 14 electrones. Por eso aquí dice, estos valores corresponden al número de electrones. De tal manera que si yo divido la primera carga entre 5, pues voy a obtener el valor de un electrón, según esta primera carga. Si divido la segunda carga entre 8, pues voy a obtener el valor de la carga de un electrón para la segunda carga. Y así. Estos valores tienen que ser valores muy parecidos, ¿sí? Por eso aquí me dice, la carga del electrón es igual a la carga de la gota entre el número de electrones en exceso. Y ya, se tendrían estos valores. Este es el valor de la carga eléctrica fundamental de acuerdo con la primera carga de la gota, de las gotas. Este sería para la segunda, el segundo valor de la carga y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el mejor valor que se obtiene para la carga eléctrica fundamental? Pues el promedio de todos, que en este caso el promedio sería de 1.602146 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero Thomson, perdón, no Thomson, el valor actualmente aceptado para la carga eléctrica fundamental, para la carga del electrón, es de 1.602176 por 10 a la menos 19 coulombs. Así que nosotros podríamos obtener incluso el porcentaje de error del procedimiento que nosotros hicimos. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, ¿Alguien que tenga alguna duda? Profe. Dígame. ¿Sí me escuchan? Yo Sí, profe, todo bien. ¿Sí? sí, Ok. No le escucho, señorita. Se oye muy cortado. el valor de electrones para todo. Ya. No le escuché, la verdad. No sé si sus compañeros le escucharon, pero yo no. No, sí se le escucha cortado. No sé si pueda poner su duda en el chat. ¿Alguien que tenga alguna otra duda mientras? Por mi parte, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a esperar si su compañera pone Nuestra, su...
nuestra compañera nos puso su duda en el chat y se pregunta que si el No lo valor veo. del electrón es el mismo para todos los elementos. Sí, claro. Sí, claro, porque los electrones son partículas cargadas negativamente que están en todos los elementos y todos los electrones pues tienen la misma carga. Eso ya lo vimos en Thomson. Si los electrones no tuvieran la misma carga, pues se desviarían formando un haz de rayos catódicos en forma de abanico, o más bien diferentes haces que conformarían como un abanico, pero todos los electrones tienen la misma carga y todos los electrones tienen la misma masa. Por eso es que la relación carga-masa es constante. Pero yo no vi su mensaje. Bueno. Es que lo puso en WhatsApp, en nuestro chat que Bueno. tenemos. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos entonces al formulario. Primero les explico el formulario. En el formulario, lo que hice fue acomodar las fórmulas que se utilizan. Aquí tenemos una expresión para la fuerza de gravedad, una expresión para la fuerza de Arquímedes, para la fuerza de fricción, y para la fuerza eléctrica tenemos dos expresiones, porque en una tenemos el campo eléctrico, pero como sabemos el campo eléctrico se obtiene dividiendo el voltaje entre la distancia entre las placas. Repito, el campo eléctrico se establece cuando se tienen dos placas metálicas separadas una cierta distancia, entre las que se impone una diferencia de potencial. Entonces hay una diferencia de potencial y una distancia. Por eso es que si dividimos la diferencia de potencial entre la distancia, pues obtenemos el valor del campo eléctrico. Por eso es que puse aquí las dos fórmulas para fuerza eléctrica. Y la expresión que corresponde a la hipótesis de Millikan, donde cualquier carga es un múltiplo entero de la carga eléctrica fundamental. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Ahora, Sí, en profesor. caída libre se tiene una expresión de equilibrio y si sustituimos las expresiones de las diferentes fuerzas, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza de Arquímedes y la fuerza de fricción, si lo sustituimos en la expresión de equilibrio, vamos a encontrar que de todos esos parámetros, el único que habría que determinar sería el radio, porque todos los demás se conocen o se pueden conocer. Lo mismo se hace para la expresión de equilibrio cuando la gota está en descenso, estática o en ascenso con campo eléctrico. Y se determinan sendas expresiones para obtener el valor de la carga de la gota de aceite. Con estas expresiones se obtiene la carga de la gota de aceite, no la carga del electrón, sino la carga de la gota de aceite. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como está distribuido el formulario. Y cabe mencionar que los ejercicios de Millikan son pues relativamente sencillos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que ver en qué situación o qué situaciones se tiene a la gota. Si está en caída libre, pues solamente vamos a utilizar una de estas dos expresiones. No vamos a utilizar las otras porque están en otra situación. ¿Sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta a la hora de resolver ejercicios de Millikan. Vamos entonces a la serie de ejercicios. Aquí tenemos la serie de ejercicios. Ya se supone que hicieron todos los de Thomson. ¿Ya los tienen todos, jóvenes?
Recuerden que no deben dejar que se les acumule el trabajo. ¿Ya los acabaron? No, se me complican los de las tablas. Bueno, Sí, pues en vamos. este caso, si no los han terminado, eso ya es cuestión suya, ya es asunto suyo. Yo les he dado oportunidad para que pregunten, pero si no los intentan, no los tratan de hacer, pues obviamente no van a tener dudas. Sí, pero ya más adelante yo ya no voy a aclarar dudas del experimento de Thomson. Ya no. Bueno. Entonces vamos a empezar los ejercicios del experimento de Millikan. Y hay, pues, creo que 7 ejercicios de Millikan o 4, no me acuerdo. Hay 6 ejercicios de Millikan. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, que tengan de alguno de los ejercicios? ¿O no saben qué? Vamos a cerrar esto. Y voy a utilizar otros ejercicios de Millikan. Los de la serie, pues les corresponde a ustedes hacerlos, así que yo voy a utilizar otros. Pues yo tengo un banco de ejercicios, así es que no hay problema. Bueno, aquí los van a ver con diferentes colores porque yo los tengo con diferentes colores para saber cuándo utilicé estos ejercicios en las series. Pero bueno, déjeme ver. A ver, vamos a resolver este ejercicio. El 10. ¿Sí? Dice, en el experimento de Millikan se rastrea una gota de aceite de 4.5 por 10 a la menos 6 metros de radio. Bueno, voy a hacer espacio acá para resolverlo aquí. Ahí se ven las letras. Sí. Sí. Sí, se ven. Ok, bueno. Entonces, vamos a ir anotando los valores. Nos dicen que se tiene un radio. Hoy voy a trabajar aquí, no voy a trabajar en la tablet. Se tiene un radio de 4.5 por 10 a la menos 6 metros. Es 4.5 por 10 a la menos 6 metros. Y una diferencia de potencial de
5.250 volts. La separación entre las placas, la distancia entre las placas, en este caso lo voy a poner así. La distancia entre las placas es de... La distancia entre las placas es de 6 milímetros. 6 milímetros. Siempre que vayamos a resolver un ejercicio en el tema 1 de nuestra asignatura, siempre tenemos que asegurarnos de que los datos estén en el sistema internacional. Aquí el radio está en metros y forma parte del sistema internacional, no hay problema. El voltaje está en volts y por lo tanto pues también está en el sistema internacional, pero la distancia entre las placas está en milímetros. Milímetros sí forma parte del sistema internacional, pero tiene un prefijo, el prefijo mili. Ese hay que quitarlo. Hay que trabajar en el sistema internacional y sin prefijos. Repito, hay que trabajar en unidades del sistema internacional y sin prefijos. En este caso, pues quedaría entonces 6 por 10 a la menos 3 metros. Ese sería el valor que debemos de utilizar. 6 por 10 a la menos 3 metros. La separación entre las placas, las propiedades del aire son, ¿esto a qué corresponde? Esto que está aquí, que estoy señalando. ¿A qué corresponde? Es una de las ¿La propiedades densidad? del aire, Densidad pero del no aire. nos dicen qué. Corresponde por las unidades, nosotros debemos de deducir que corresponde a la densidad, ¿sí? La densidad en el experimento de Thomson se representa con la letra Rho. Pero es para el aire. Entonces aquí debemos de poner que es la densidad, pero del aire. La densidad del aire, que es 0.9 kilogramos por cada metro cúbico. Kilogramos metro cúbico. Pero es a la menos 3. Bien. Y el otro valor, ¿a qué creen que se refiera? De 1.83 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Pascales segundo. Tal vez. ¿Perdón? Bueno, es que pascales es unidad de presión. Pues sí, generalmente se utiliza para presión. En este Pero caso, ¿a ¿sería qué se viscosidad? refiere? Es la viscosidad, efectivamente es la viscosidad. La viscosidad en este tema se utiliza con la letra nu. Y es igual a 1.83 por 10 a la menos 5. 1.83 por 10 a la menos 5. Pascales por segundo. Entonces, porque tenía el PA por ese ya era viscosidad del aire. Viscosidad. Bueno, es que en este tema ya se supone que ustedes tienen conocimiento antecedente de lo que es la densidad, de lo que es la viscosidad, incluso de lo que es la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica, porque eso lo vieron en algún momento en el bachillerato. Por lo tanto, es como si yo les preguntara, ¿cuáles son las unidades de la fuerza? Jóvenes, en el sistema internacional. Newtons. Newton. Newtons.
Así como saben esto, también deberían de saber que la viscosidad tiene por unidades en el sistema internacional Pascal segundo. Ok. Y también nos dicen que para el aceite, la densidad del aceite, aquí hay que tener cuidado, la densidad del aceite, ya no del aire, sino del aceite, es de, ojo, 0.855 gramos por cada centímetro cúbico. Esa es la densidad, ¿sí? Pero esto no está en el sistema internacional, está en el sistema CGS. Sí, hay que pasarlo al sistema internacional. ¿Cómo quedaría en el sistema internacional? Los gramos hay que convertirlos a kilogramos, los centímetros hay que convertirlos a metro. ¿Cómo quedaría? ¿8.55 por 10 a la menos 3? No. 855 por 10. No, 855 nada más. Así. Pues sí, efectivamente quedaría 855 kilogramos por cada metro cúbico. Sí, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Hay que hacer la conversión y esto quedaría como 855 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Qué cómo se hizo? Bueno, esto que está aquí, esto que tenemos aquí, gramo por centímetro a la menos 3, es lo mismo que escribir gramo sobre centímetro cúbico. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero si yo quiero pasarlo al sistema internacional, pues debo de convertir los gramos a kilogramos y los centímetros a metros. Para empezar, podríamos multiplicar este valor por, por un factor en el cual tendría yo arriba, para convertir los gramos a kilogramos, tendría yo 1000 gramos, que equivalen a, no es cierto, es al revés. Tendríamos un kilogramo que equivale a 1000 gramos. Con esto, pues ya podemos cancelar gramo con gramo. ¿Se entiende, jóvenes? Se cancelaría este gramo con este gramo y pues ya tendríamos kilogramos. ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Y ahora hay que convertir los centímetros a metros. Hay que convertir los centímetros a metros. Bueno, pues aquí voy a utilizar igual un factor en el cual voy a poner en la parte de arriba centímetro, porque es lo que quiero cancelar con lo que está abajo. Y abajo voy a poner metro. Yo sé que 100 centímetros es igual a 1 metro. ¿Sí?
Pero ojo, porque aquí tengo centímetro cúbico. Perdón, aquí tengo centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo centímetro, por decirlo de alguna manera, lineal. Debo de tener centímetro cúbico. ¿Cómo le hago? Pues voy a poner 3 veces este factor. De esta manera, centímetro por centímetro por centímetro me da centímetro cúbico y ya cancelaría yo lo que está aquí abajo de centímetro cúbico. Y metro por metro me da metro cúbico. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Esto entonces, este centímetro se cancelaría con este, ups, con este y con este. Y ya nos quedaría, aquí lo voy a cambiar para que quede bien claro, kilogramo entre metro cúbico. ¿Entendió? Jóvenes. Sí. Ok. Bueno, pues esto es lo que tendríamos que hacer para obtener la densidad del aceite en el sistema internacional. Y ya nos aseguramos con eso que todo esté en el sistema internacional. Pero además nos dicen que para el ambiente tomemos 77.19 kilopascales. ¿Eso qué es? Presión, ¿no? La presión atmosférica. Y 9.78 metros segundo a la menos 2. ¿Eso qué es? La Aceleración. gravitatoria. La aceleración gravitatoria. Entonces vamos a ver. Aquí tendríamos que anotar la presión atmosférica. La presión atmosférica, que es igual a 77.19 kilopascales. Y la aceleración gravitatoria, que la denotamos con la letra G, de 9.78 metro segundo a la menos 2. Recuerde que si utilizamos potencias negativas, en este caso segundo a la menos 2, pues quiere decir sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Deben de acostumbrarse al uso de potencias negativas en las unidades, porque generalmente yo lo utilizo así. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Sí, estos son todos los datos. Profe, la Sí, presión dígame. atmosférica no tendríamos que pasarlo a pascales. Ah, sí. Esto hay que pasarlo a pascales. Efectivamente, como dice su compañera, hay que pasarlo a pascales. Aquí sería 77.190 pascales. Listo. Ya tenemos entonces ahora sí todo en el sistema internacional y sin prefijos. Voy a omitir estos factores. No sé si le quieran sacar copia, captura de pantalla. Para no ocupar tanto espacio voy a quitar eso. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, pues voy a omitir esto. Y voy a omitir esto. En pocas palabras, estoy anotando todo ya en el sistema internacional y sin prefijos. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Después dice, si la gota viajase verticalmente hacia arriba,
¿Qué quiere decir eso? Que lo debo de anotar. La gota va a estar ¿Asciende? Bueno, en ascenso con E. ¿Qué quiere decir eso? Ascenso con el campo eléctrico. Efectivamente, en ascenso con campo eléctrico. ¿Sí? En la dirección de la fuerza eléctrica con 180 electrones en exceso. Pues lo debo de anotar. La carga de la gota va a ser igual a 180 veces la carga eléctrica fundamental. 180 veces la carga del electrón. Esto equivale a 180 por 1.60, 1.60217. A ver, díganme si estoy bien. Por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Está bien ese valor? sí. Sí. Pero este es ¿cuánto? ¿Me ayudan, por favor, con su calculadora? ¿180 por Me salió, 1.60217? Ajá. me salió 2.8839 Por 10 a la menos 17. menos 17 coulombs. Bueno, pues ya tenemos el valor de la carga del electrón, de la carga de la gota, perdón. Este es el valor de la carga de la gota. ¿Sí? Esto lo deben de hacer ustedes. Yo lo voy a borrar porque, pues, si no, me quedo sin espacio. ¿Sí? Pero si quieren tomarle captura de pantalla para que entiendan que cuando nos dicen que tiene 180 electrones en exceso, pues su carga es 180 veces la carga del electrón, es decir, 180 por 1.60217 por 10 a la menos 19 coulombs, que en este caso da 2.8839 por 10 a la menos 17 coulombs. ¿Ya lo tienen? Sí. Dígame, Oriana. No, profe, se me fue la mano, perdón. Ok. Bueno, entonces les digo, yo voy a quitar esto porque si no me quedo sin espacio, pero quedaría así. Ya tengo todos los datos, ¿sí? Fíjense que nos llevamos tiempo pues en sacar todos los datos, ponerlos en el sistema internacional y sin prefijos. Si alguien tiene alguna duda de cuáles son las unidades del sistema internacional, recuerden que en la página de la asignatura hay una tabla donde dice formularios, hay una tabla que habla del sistema internacional. Si la tienen, ya la imprimieron, ya la tienen o ya la tienen en su computadora. Sí. Sí. Bueno, pues ahí la pueden consultar si tienen alguna duda de si alguna unidad está en el sistema internacional o no. Por ejemplo, pascales forma parte del sistema internacional, sí o no. Pues vamos a la tabla y vemos si pascales está en el sistema internacional. Bueno, ya tenemos todos estos valores que son los datos que nos están dando. Los voy a poner en color verde. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ese verde? Sí. ¿Sí? Bueno, pues estos son los datos. Estos serían los datos y vamos ahora al formulario. En el formulario pues vamos a tener que indicar cuáles son los parámetros que conocemos, pero también debemos de indicar cuáles son las condiciones en las que se encuentra la gota, ¿sí? Así que vamos a ver. Aquí tengo mi formulario. Voy a ir señalando aquí en el formulario cuáles son los parámetros que conozco y cuáles no conozco.
Esto va a tardar un poco porque debemos de recordar que conocemos el radio, el voltaje. Ah, me faltó anotar aquí. ¿Qué me están preguntando? Pues la velocidad. Nos están preguntando la velocidad. Sí. Que sería particularmente una velocidad, pregunto yo, una velocidad de ascenso, descenso o caída libre. Ascenso. Una velocidad de ascenso porque la gota está en ascenso. Entonces, una velocidad de ascenso y no sabemos cuál es el valor. Esto es lo que me preguntan. Me preguntan cuál es la velocidad de ascenso. Ahí tenemos. Y ahora sí, vamos al formulario. Les digo que debemos de recordar qué es lo que conocemos. En este caso, el radio, el voltaje, la distancia entre las placas, la densidad del aire, la densidad del aceite, la viscosidad, la presión atmosférica, la aceleración gravitatoria y la carga. Vamos a ver si lo puedo cortar aquí. Y ahora sí vamos a señalar. Para empezar, como la gota está en ascenso, ¿sí? Como la gota está en ascenso, pues ya nos podemos olvidar de todo lo que no sea de ascenso, ¿sí? Así que nos podemos olvidar de estas fórmulas, de estas fórmulas, de estas fórmulas y hasta ahí. Estas no, porque todavía no sabemos si las vamos a ocupar. Ahora, conocemos el radio y todos los demás valores. Vamos a ir señalando en estas expresiones de ascenso qué es lo que conocemos. Conocemos la carga de la gota, perdón. Conocemos la carga de la gota. Conocemos obviamente el 4, el 3, conocemos pi, conocemos el radio, conocemos la densidad del aceite, la densidad del aire, la aceleración gravitatoria, conocemos 6, conocemos pi, conocemos el radio, conocemos la viscosidad, conocemos la distancia entre las placas y conocemos la velocidad, el voltaje con el que la gota está ascendiendo, que en este caso es de 5250 volts, ¿sí? Y curiosamente, pues nos piden la velocidad de ascenso, que es esta. Así que, sin más ni más, esta es la expresión que vamos a utilizar. Y con eso resolveríamos el ejercicio. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. No fue necesario utilizar ninguna de las expresiones de arriba, ni la hipótesis. Solamente hay que identificar, es más, ni siquiera la expresión de equilibrio de la gota en ascenso con campo eléctrico. Esta también la podemos tachar porque tampoco fue necesario. Así que, si se dan cuenta, si analizamos bien todo desde el inicio, desde la toma de datos, pues nosotros vamos a poder resolver fácilmente el ejercicio al identificar con claridad cuál es la expresión que vamos a utilizar. En este caso voy a copiar esto. Y esta va a ser la expresión que vamos a utilizar. Bien. Ahí está.
Pues ya tenemos todo listo para resolver nuestro ejercicio. Lo único que hay que hacer es despejar de aquí la velocidad de ascenso, sustituir los valores y listo. ¿Sí? Yo creo que eso sí lo pueden hacer ustedes. ¿Están de acuerdo? Jóvenes. Sí. Bien. Bueno, entonces en este tipo de ejercicios de Millikan, pues hay que anotar de forma adecuada cuáles son los datos que vamos a utilizar y elegir cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar, descartando aquellas que no correspondan a la situación de la gota. Como en este caso la gota está en ascenso, pues descartamos la gota en caída libre, estática y en descenso. ¿Sí? Y ya de lo que nos queda, pues vamos a indicar cuáles son los parámetros que conocemos, cuáles son los que no conocemos o que nos piden determinar y listo. Ya fácilmente podrían determinar cuál es la expresión que se emplea. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? No, de mi parte. Por el momento no. ¿No? Bueno, entonces de esta manera se resuelve. Son, digamos, laboriosos estos ejercicios porque son muchos los datos que se manejan, pero pues si los manejamos en el sistema internacional sin prefijos y de la forma adecuada, no deberá de haber problema. Bueno, ya les encargo a ustedes que determinen el valor de la velocidad y lo comparen con el valor que está aquí como resultado. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. Bien, vamos a hacer este que está aquí. Dice, en el experimento de Millikan, una gota de aceite y nos dan la masa. Ah, perdón, se me olvidaba comentarles. Ustedes podrían preguntarse, profesor, pero en ningún caso se utilizó esto. La presión atmosférica, bueno, pues es un distractor. Así, simple y sencillo. Es ni más ni menos que un distractor y listo. ¿Sí quedó claro? Sí. Porque la presión atmosférica no se utiliza en ninguna de las expresiones que tenemos acá. Por lo tanto, pues es un distractor y ya. Ok, ahora sí regresamos a este. En el experimento de Millikan, una gota de aceite de 7 por 10 a la menos 14 kilogramos. Eso corresponde a la masa de la gota de aceite. Entonces vamos a ir anotando los datos. Entonces la masa es de 7 por 10 a la menos 14. 7 por 10 a la menos 14 kilogramos. Es una gota pues muy, muy pequeña. También nos dan el radio de 14 por 10 a la menos 7. El radio de la gota es de 14 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Y se encuentra estática. Entonces, ¿sí? Con una diferencia de potencial de 595 volts. Con una diferencia de potencial aquí es de 595 volts. Entre las placas metálicas separadas
7 milímetros. Aquí tendríamos la distancia entre las placas. La distancia entre las placas es de 7 milímetros, que equivale a 7 por 10 a la menos 3 metros. Calcule la diferencia de potencial que debe aplicarse para que la gota ascienda. Entonces nos plantean cuál es la diferencia de potencial que debe de aplicarse para que la gota ascienda. Si yo lo escribo de esta manera puede resultar confuso, dado que hay una diferencia de potencial arriba y nos piden aquí una diferencia de potencial. Por eso es importante entender que la gota se queda estática con 595 volts. Así que esta diferencia de potencial cabe indicarla, cabe señalarla como la diferencia de potencial para que la gota se quede estática. Y la que nos preguntan a nosotros es la diferencia de potencial para que la gota ascienda. Por lo tanto, es una diferencia de potencial para la gota en ascenso. ¿Sí? Esta sería la diferencia de potencial que nos están preguntando. ¿Sí? La voy a poner en color rojo. Y listo. Calcula la diferencia de potencial que debe de aplicarse para que la gota ascienda con esta velocidad. Esa velocidad pues va a ser una velocidad de ascenso. A esa velocidad es a la que quieren que ascienda la gota. Esta va a ser una velocidad de ascenso de 70 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. 70 por 10 a la menos 3 centímetros segundo. Ok. Dice como valores constantes este valor para la aceleración gravitatoria, para la viscosidad y para la diferencia de densidades. Ojo, ahí nos hablan de la diferencia de densidades. Entonces, para la aceleración gravitatoria, sí me dan el dato. ¿Sí? Voy a ver si tengo el símbolo. Es que ya no lo quiero escribir porque me tardo mucho. Para la aceleración gravitatoria sí conocemos el dato. Para la viscosidad también conocemos el dato. Para la viscosidad también conocemos el dato. Y la diferencia de densidades. Ojo, la diferencia de densidades es como si escribiéramos nosotros la densidad del aceite menos la densidad del aire. Menos la densidad del aire. O simplemente podemos poner delta rho. Es la diferencia de densidades y nos dan el dato. ¿Sí? Nos dan el dato. Bueno, lo estoy tratando de hacer más sencillo porque, para que no me tarde tanto. Listo, aquí están los datos. Habrá que convertir, obviamente, esto al sistema internacional, ¿sí? Y, ¿qué más? La densidad del aceite, la diferencia de densidades también al sistema internacional, la viscosidad también al sistema internacional, pero se tienen los datos. ¿Sí se entiende, jóvenes? Ya no lo escribo yo, pero ustedes lo pueden hacer. Aquí el caso es que se conocen estos datos, se conocen estos valores. ¿Sí queda claro esto?
jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Deben de trabajar en las unidades adecuadas. Aquí podemos decir, conocemos la masa, conocemos el radio, conocemos el voltaje de la gota estática, conocemos la distancia entre las placas, para simplificar, y conocemos la velocidad a la que se debe de mover. ¿Sí? Todo esto es lo que conocemos. Bueno, vamos ahora a el formulario. Aquí tenemos el formulario. Y aquí vamos a pegar cuáles son los datos que conocemos. Ok, ahí está. ¿Qué vamos a descartar en este caso? La gota está en dos situaciones. La gota está estática, pero también está en ascenso porque me piden el voltaje que se necesita para que se mueva a cierta velocidad en ascenso. ¿Sí se entiende eso, jóvenes? Sí. Repito, la gota en este caso está en dos situaciones. Estática y en ascenso. ¿Sí? Por lo tanto, podemos quitar lo que corresponde a caída libre y a descenso con campo eléctrico. ¿Sí? Y nos quedaríamos con la gota estática y la gota en ascenso. ¿Sí? Podemos omitir también las expresiones de equilibrio porque no me dan ningún valor de fuerza, ni la de eléctrica, ni la de gravedad, ni la de fricción, ni la de Arquímedes. No nos dan ninguno de esos valores, así es que podemos omitirlas. Y solamente nos quedaríamos con estas dos y las de arriba. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a indicar en color verde cuáles son los parámetros que conocemos. Conocemos la masa, el radio. Bueno, de aquí no conocemos la carga, pero sí conocemos el 4, el 3, pi, el radio. Esta diferencia de densidades también la conocemos, la aceleración gravitatoria. Conocemos la distancia entre las placas y el voltaje con el que la gota se queda estática. También conocemos aquí en la ecuación de abajo el 4, el 3, el pi, el radio, la diferencia de densidades, la aceleración gravitatoria. Conocemos 6, conocemos pi, conocemos el radio, conocemos la viscosidad también, conocemos la velocidad a la que debe de ir ascendiendo y la distancia entre las placas pues no va a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que conocemos. ¿Y qué nos están preguntando? El voltaje de ascenso. Entonces, así es esta es la situación de los parámetros que se conocen de las diferentes expresiones. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar el valor del voltaje de ascenso? Pues tendríamos que determinar antes la carga. ¿Y con qué expresión determinamos la carga? Pues con esta que tenemos aquí. Así que en conclusión, pues lo que tendríamos que hacer sería utilizar primero esta expresión. Tendríamos que utilizar primero esta expresión para determinar la carga y esta carga sustituirla acá para utilizar esta segunda expresión y con ello determinar el voltaje de ascenso. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Aquí lo más común es que haya errores en el cálculo porque son muchos parámetros los que se están manejando. Así que generalmente en su calculadora a veces se cometen errores o en las calculadoras a veces se cometen errores y no se llega al resultado. Pero el procedimiento sería primero calcular la carga
con la ecuación número 1 y después sustituir la carga en la ecuación número 2 para determinar el voltaje de ascenso. ¿Sí quedó claro? Sí. Pero eso también, pues esos cálculos también ya los van a hacer ustedes. Yo nada más lo dejo planteado. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? No, de mi... No, profe. Por el momento no. Bueno, entonces esto es lo que se tendría que hacer. Ok, ¿hay otro tipo de ejercicios en los que no se resuelvan de esta manera? Sí, ejercicios en los cuales se nos pide determinar el valor de la carga eléctrica fundamental. Como por ejemplo este que está aquí. ¿Sí? En donde nos dicen en el experimento original de Millikan, una gota de aceite cayó libremente esta distancia en 16 segundos. Sin embargo, al cambiar su carga en diferentes ocasiones y aplicar un campo eléctrico, ¿cómo se puede cambiar la carga de una gota? Bueno, pues se le aplica una descarga de rayos X y eso hace que adquiera más electrones o pierda electrones. Le cambia la carga, una descarga de rayos X le va a cambiar la carga a una gota de aceite, ¿sí? La gota, cuando ya se aplica el campo eléctrico, la gota asciende la misma distancia anterior en los tiempos siguientes. Cuando se le cambia la carga, asciende ahora con 36 segundos. En 36 segundos. Se le vuelve a cambiar la carga y ahora asciende a un tiempo de 17.7 segundos esta misma distancia. Y se le vuelve a cambiar la carga, ¿sí? Y ahora asciende a 23 segundos esta misma distancia. Nos piden determinar el valor más representativo de la carga fundamental que se deriva del experimento y nos dan la densidad del aceite, la densidad del aire, la viscosidad del aire, la aceleración gravitatoria, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio pues un poco diferente porque aquí sí tenemos que calcular no solo la carga de la gota, sino a partir de la carga de la gota, a partir de las diferentes cargas de la gota, hay que determinar el valor de la carga eléctrica fundamental. Entonces, fíjense que me están dando la distancia de caída libre y el tiempo de caída libre, ¿sí? Eso es lo que me están dando como dato. Lo voy a ir anotando acá. Nos dan la distancia de caída libre, la distancia de caída libre y también perdón, esto sí nos los están dando. No lo voy a anotar el dato porque ya nos queda poco tiempo, pero el tiempo de caída libre también nos los dan. El tiempo de caída libre. También nos dan ese dato. Al cambiar su carga en diferentes ocasiones y aplicar un campo eléctrico, nos dan el campo eléctrico. Ojo, aquí nos dan campo eléctrico. La gota asciende a la misma distancia anterior, ¿sí? Entonces nos dan la distancia de ascenso,
que es la misma que la distancia de caída libre. La distancia de ascenso es igual a la distancia de caída libre. Y la gota asciende a la misma distancia anterior en tiempos siguientes. El tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso, pero nos dan 3 tiempos de ascenso. Entonces yo le voy a llamar tiempo de ascenso, perdón, tiempo de ascenso. Tiempo de ascenso 1. Ese nos dan el valor de tiempo de ascenso 1. Nos dan el tiempo de ascenso 2 y el tiempo de ascenso 3. Y nos piden determinar el valor de la carga fundamental del electrón que se deriva del experimento. Entonces nos piden la carga del electrón que se deriva de este experimento. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Todo esto se conoce. Todo esto se conoce. ¿Queda claro esto, jóvenes? Bien, ¿alguien que tenga alguna duda? No. Ok, todos estos datos se conocen y además se conoce también la densidad del aceite, la densidad del aire. Hay que poner que se conoce también la densidad del aceite. Esto es laborioso porque hay que anotar todos los datos. La densidad del aire. La viscosidad del aire. Y también la aceleración gravitatoria. Y la aceleración gravitatoria también se conoce. Y pues hay que señalarlo, ¿no? Hay que indicarlo. Como se darán cuenta, pues se tienen muchos datos. ¿Sí? Se tienen muchos datos y en ocasiones utilizar o manejar tantos datos puede llegar a confundir. Sí, pero se tienen todos estos datos. Como nos piden la carga del electrón, pues yo necesito la carga que adquiere la gota en estas diferentes ocasiones. Por lo tanto, voy a obtener 3 cargas. La carga para cuando la gota está en ascenso 1, para cuando la gota está en ascenso 2 y en ascenso 3. Pero si voy a mi formulario, si voy al formulario, pues tendré que indicar en este formulario cuáles son los parámetros que conocemos, ¿sí? Solo hay que recordar que estamos en cuántas situaciones se encuentra la gota aquí. Pues en 2, ¿no? En caída libre y en ascenso, ¿sí? Está en caída libre y en ascenso. Por lo tanto, vamos a tener que quitar lo que corresponde a otras situaciones.
está en caída libre y en ascenso. Por lo tanto, quitamos los que están en gota estática o en descenso. ¿Sí? Y nos quedaría esto. Como no nos da ninguna fuerza, ni la de gravedad, ni la de Arquímedes, ni la de fricción, quitamos todo esto. Y solamente nos quedan estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, hay que recordar que se conocen ciertos parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que se conocen? Estos que tenemos acá. Estos son los parámetros conocidos. ¿Sí? Y pues hay que ir indicando. Conocemos la distancia de caída libre y el tiempo de caída libre que nos permitirán determinar eventualmente la velocidad de caída libre. ¿Se entiende esto que acabo de mencionar? Sí. ¿Sí? La distancia de caída libre y el tiempo de caída libre me permiten determinar la velocidad de caída libre. Entonces, con estos dos, yo puedo determinar la velocidad de caída libre. ¿Sí? Y por eso lo señalé aquí. Y también hay que señalar que con la distancia de caída libre, que es la misma que la distancia de ascenso, y el tiempo de ascenso 1, puedo determinar una velocidad de ascenso 1, una velocidad de ascenso 2 y una velocidad de ascenso 3. Así que con esto, pues voy a determinar una velocidad de ascenso 1, 2 y 3. Voy a tener 3 velocidades de ascenso. Por lo tanto, hay que señalarlo. Vamos a tener velocidades de ascenso, 3 velocidades de ascenso, 1, 2 y 3, lo voy a señalar así, 3 velocidades de ascenso. De ahí, pues conocemos el 9, conocemos el 2, conocemos la viscosidad, conocemos la densidad del aceite y la densidad del aire, y conocemos la aceleración gravitatoria, conocemos el 4, el 3, pi, el radio no lo conocemos, pero conocemos la densidad del aceite y del aire. Conocemos la aceleración gravitatoria, 6 pi, el radio no, pero la viscosidad sí. Y no conocemos la distancia entre las placas ni el voltaje de ascenso. Lo que conocemos es el campo eléctrico. Pues, ¿qué creen? Que el campo eléctrico es igual a voltaje sobre distancia entre las placas. Nada más que aquí tenemos al revés, distancia entre voltaje entre las placas. Perdón, distancia entre las placas entre voltaje de ascenso. En pocas palabras, esto que tenemos aquí, esto que está aquí, es ni más ni menos que el campo eléctrico a la menos 1. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es igual a voltaje sobre distancia. Y aquí lo tenemos al revés, distancia entre voltaje. Por lo tanto, es el campo eléctrico a la menos 1. Pero entonces, pues podemos decir que conocemos esta parte, perdón. Conocemos esta parte. ¿Sí se entendió, jóvenes? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta expresión
para determinar el radio de la gota, ¿sí? Hay que utilizar esta expresión para determinar el radio de la gota. Y ya una vez que determinamos el radio de la gota, lo empleamos aquí para que con una de las velocidades de ascenso determinemos la carga, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar esta segunda expresión para determinar la carga. Pero vamos a determinar para un radio y una velocidad de ascenso, una carga. Para otra velocidad de ascenso, otra carga. Y para una tercera velocidad de ascenso, otra carga. Así que vamos a tener 3 cargas de este experimento. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Ya teniendo las 3 cargas, lo que van a hacer es este procedimiento que se describe en el video, donde pues van a tener que ordenar las cargas, las 3 cargas de menor a mayor. Van a tener que dividir entre la carga más pequeña, multiplicar por un entero para obtener valores enteros o cercanos a enteros. Ustedes van a hacerlo a prueba y error. Y ya una vez que hayan encontrado el valor, van a hacer la aproximación a números enteros. Eso va a corresponder al número de electrones y dividen cada una de las 3 cargas, o bueno, sí, cada carga, entre su correspondiente número de electrones. Eso le va a dar 3 cargas eléctricas fundamentales que van a obtener el promedio para resolver el ejercicio determinando el valor más adecuado para la carga eléctrica según los valores que se nos dieron en el enunciado. ¿Se entendió, jóvenes? Ya no me da tiempo para hacerlo, pero ese sería el procedimiento. ¿Alguien que tenga alguna duda? Repito, lo que tienen que hacer es determinar el radio. El radio va a ser el mismo para las 3 velocidades de ascenso. Utilizan una velocidad de ascenso y el radio para determinar una carga, otra velocidad de ascenso y el radio para determinar una segunda carga y así para una tercera carga. Ya que tengan las 3 cargas, van a realizar el procedimiento descrito aquí para obtener el valor de la carga eléctrica fundamental, ¿sí? ¿Alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Profe, yo le quería preguntar que si será posible que nos suba las capturas de los problemas. Sí, les voy a compartir, no siempre, pero en la medida de lo posible les voy a compartir lo que yo voy haciendo, ¿sí? Y ya antes de que se vayan, déjenme comentarles lo siguiente. Aquí les voy a publicar este link que es el de la clase de ejercicios, el del taller de ejercicios, ¿sí? Lo que pasa es que hubo algunos problemas con el link anterior. Y este es el nuevo link. Muchas gracias, profesor. Si quieren entrar, recuerden que es los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 2:30. Y allí sí puedo resolver los ejercicios que ustedes quieran. ¿Sí? Aquí en clase, ya de Thompson ya no voy a resolver nada. En taller de ejercicios, pues ya hagan de cuenta que soy otro profesor. ¿Sí? Y todavía nos quedan 2 minutos, me da tiempo de pasar lista. Así que enciendan sus cámaras, por favor.
Enciendan sus cámaras. Carlos Alejandro. Jiménez Pliego también. Profe, es que yo ya la aprendí, nada más que estoy conectado con 2 dispositivos. Ah, ya. Omar Rodrigo, no lo veo. Estoy aquí, profe, es que no sé cómo darle la vuelta a la cámara. Ya lo veo. Jiménez Pliego, no lo veo, pero ya voy a tomar la captura, ya ni modo. Listo, pues eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el próximo martes. Estén atentos a lo que les comente yo en la plataforma, porque hay algunos videos que tienen que ver. ¿Sale? Sale. Ok, Sale, profesor, profe. muchas gracias. Profe, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. Luego, profesor.